Pero bueno, si te parece, vamos viendo también la entrada. No sé si ya tenemos al diputado Hamlet García Almaguer o no, si me pueden confirmar. Sí, Este, ya ah, estoy. ya, bueno, ya nada más va a enderezar su cámara. Ya se encuentra el diputado con nosotras y con nosotros en este espacio noticioso y pues tiene que ver con el fallo del Tribunal Electoral que pues está girando una orden para que se restituya del cargo a un funcionario o exfuncionario, ya no sabemos cómo decirle, del Instituto Nacional Electoral. Diputado Hamlet García, gracias por tomarnos la llamada. Le acompaña aquí Violeta Núñez y un servidor Ernesto Ledesma. Buenos días, Hamlet, diputado Hamlet. Buenos días, Violeta, buenos días, Ernesto, y a toda la audiencia. A tus órdenes. Sí, pues gracias, buenos días. Pues Bien. ayer escuchábamos, en un trayecto que venía en vehículo, alcancé a escuchar un pedacito de una entrevista que le estaban haciendo ahí en la radio sobre si eso implica la restitución o no de inmediato de este funcionario del Instituto Nacional Electoral y que, pues bueno, el presidente hoy también habló un poco al respecto en ese sentido y me parece que hay pues mucha confusión con respecto de Sí, la restitución de Jacobo o no allí en el Instituto Nacional Electoral. muchas gracias. Bueno, pues primero comentarle a la audiencia, seguramente ya lo saben, pero Edmundo Jacobo, pues es un personaje poderoso al interior del Instituto Nacional Electoral, que lleva pues más de 14 años en el cargo y a quien se le designó de manera tramposa en 2020 para un tercer periodo que termina en 2026. Aunque se van Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama el 3 de abril, su esperanza y la de la alta burocracia del INE era que Edmundo Jacobo se iba a quedar ahí como su protector y guardián. Él pertenece evidentemente a un grupo que ha estado enquistado en el instituto durante décadas y de manera artificiosa le dan vuelta a la legislación que prohíbe que el secretario ejecutivo esté más de 12 años, tiene derecho a una elección más una reelección, con el artificio de que una cosa era el IFE y otra cosa es el INE. Pero con este mecanismo tramposo, pues si mañana se le cambia el nombre al instituto en el 2025, podrían salir con que ya no se llama INE, sino que se llama IFE otra vez, o el nombre que se le dé, y quedarse otros 12 años, ¿no? Entonces, bueno, esta es la razón principal por la que consideramos que ya debe terminar con sus funciones. El agua que se estanca se pudre y no es adecuado para la democracia, para el servicio público, que alguien esté durante tantos años en un mismo cargo. El cargo más extenso que hay en nuestro país, que implica una decisión colegiada, pues es el de la Suprema Corte y son 15 años. Entonces él pasaría ese umbral si se le permite regresar. Ahora, dicho esto, sobre el tema jurídico, eh, existen bueno, están utilizando tres vías, tres mecanismos para intentar que Jacobo regrese. El artículo 17º transitorio del Plan B, ya publicado y que ya está en vigor, señala que cesa sus funciones el secretario, las funciones que ahora tiene son diferentes a las que tenía anteriormente, que se debe designar a un secretario provisional y que en la primera sesión de mayo, cuando ya tengamos nueva integración de consejeros, cuando llegue la nueva persona que estará en la presidencia y los tres nuevos consejeros van a designar entre todos, los 11, los 7 que se quedan más los 4 nuevos, al nuevo secretario para el periodo 2023-2029, lo cual es sano. Eso es lo que dice la norma. Tienen tres, entonces, están utilizando tres mecanismos para impugnar. Primero, Jacobo, de manera individual, presenta un juicio de la ciudadanía, JDC, y ese lo resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ese juicio está en trámite. La magistrada Yanino Tálora filtró el proyecto, según lo han indicado los representantes del Poder Ejecutivo, y le presentaron un recurso para que se excusara de esa
discusión. La ministra, tengo entendido que está en Venecia, está fuera del país. De hecho, en la última sesión de la sala superior solamente estaban presentes 4 de 7 integrantes, ¿ok? Entonces, ese asunto todavía no se resuelve porque primero tienen que calificar el impedimento de Janine, aunque el proyecto dice que se restituya a Jacobo. O bueno, ese es el proyecto filtrado. Segundo, Jacobo también presentó un amparo indirecto. Eso lo resuelve un juez de distrito. Cuando tú presentas un amparo, tienes la facultad de solicitar o no la suspensión del acto. Si tú solicitas la suspensión del acto, se abre un incidente, es un cuaderno separado al juicio principal, que es el amparo. Y entonces ahí el juez de distrito tiene que hacer una valoración superficial del asunto y determinar si hay una apariencia de buen derecho, si hay un peligro en la demora, y tiene 2 opciones: conceder o negar la suspensión. Un juez federal, un juez de distrito de primera instancia, negó esa suspensión y Jacobo presentó un recurso que implicó que un tribunal colegiado, que es superior al juez de distrito, decidiera sobre esta suspensión provisional. Esa es la resolución que se tuvo en medios ayer. Un tribunal colegiado consideró que había elementos suficientes para otorgar una suspensión provisional. El amparo sigue su cauce y esa suspensión provisional, como su nombre lo dice, es momentánea. El siguiente momento es que el juez de distrito, otra vez, se tiene que pronunciar sobre una suspensión definitiva. Si se concede la suspensión definitiva, esa priva hasta que se resuelva el fondo del juicio, en condiciones normales, en condiciones ordinarias. Si el juicio de amparo dura 6 meses, esa suspensión definitiva duraría esos 6 meses. En términos generales, porque siempre se pueden modificar las suspensiones. En cualquier momento la autoridad puede solicitar que se cancele una suspensión. Entonces aquí ya empiezan a abrirse los caminos, digamos. Regresa al juez de distrito y puede conceder o negar la definitiva. Si concede la definitiva, la autoridad tiene un recurso de revisión en amparo indirecto. Y ese recurso de revisión otra vez sería objeto del tribunal colegiado, pero se abre una ventana muy interesante, porque la autoridad podría solicitar en ese recurso de revisión que el asunto sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tercera vía que están abordando, y que yo todavía no tengo el texto de lo que presentaron, pero es muy probable que contenga este mismo argumento, es la controversia constitucional en la Corte. ¿Por qué digo que es probable que lo contenga? Porque leí el JDC y de ¿Qué lo es que el se quejan, JDC? el juicio de la ciudadanía, perdón, que resuelve la Sala Ok. Superior. Ese juicio de la ciudadanía lo presentan en lo individual los ciudadanos por vulneraciones a su derecho a votar y ser votado de manera ordinaria, pero también a integrar los órganos electorales. De hecho, el tribunal desechó 200 y fracción JDCs que habían presentado otras personas contra el Plan B, pero el de Jacobo sí le dio trámite. La tercera vía es la controversia, pero leí los argumentos del JDC, te lo puedo mandar con la producción, y dice que hay una invasión de competencia porque, conforme a la Constitución, le corresponde al instituto destituir y designar al secretario ejecutivo y no es una facultad de la Cámara de Diputados. Lo que nosotros decimos es, el transitorio es muy claro en decir que el Consejo General designa provisionalmente a un secretario ejecutivo, que es Heicher, que ya lo designaron, y en el mes de mayo, cuando esté completa la integración, va a nombrar al secretario definitivo, digamos, del 23 al 29. Regreso a la controversia constitucional. Como la controversia constitucional debe tener por objeto la invasión de facultades, a mí me parece muy probable que este agravio, que está en el JDC, que presentó Edmundo Jacobo en su amparo, se reitere de nueva cuenta en la controversia constitucional. Y aquí voy al riesgo que representa esto y que ya he platicado con integrantes de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Ellos están buscando, me refiero a Jacobo y al INE, cuál mecanismo les pega. Juicio de la ciudadanía, amparo y controversia. Pero esto implica un riesgo para el sistema jurídico, porque podría existir que en el amparo el juez de distrito o el tribunal colegiado digan una cosa, que
en el JDC la Sala Superior diga otra cosa y que en la controversia constitucional la Suprema Corte diga otra cosa. Y esto te abre una ventana teórica de sentencias contradictorias. Que, por ejemplo, la Sala Superior diga no regresa, pero en el amparo digan sí regresa, y la Suprema Corte tome una de estas dos posturas. Lo que nosotros decimos, y ya se utilizó en la ley de la industria eléctrica, es que es necesario que la Suprema Corte dicte un acuerdo general en el que en todo el Poder Judicial de la Federación, Sala Superior del Tribunal Electoral, tribunales colegiados, juzgados de distrito, determine la suspensión de todos los juicios hasta que la Corte resuelva las controversias y acciones de inconstitucionalidad para preservar la materia de litigio, porque el sistema jurídico no está hecho para que se generen resoluciones contradictorias. Esto además violaría la jerarquía que existe entre los tribunales. ¿Qué caso tiene que la Suprema Corte sea la cúspide si un juez de distrito o un tribunal colegiado o la Sala Superior del Tribunal Electoral van a hacer lo que quieran? No se trata de eso. Entonces, desde mi perspectiva, cuando la Corte ya está conociendo de la materia de un asunto y ese mismo asunto está planteado en tribunales inferiores, los tribunales inferiores deben declinar el conocimiento de esos asuntos y esperar a que la Corte hable. Y esto ya se utilizó en la ley de la industria eléctrica. Y está un poco enredado, pero esos son los tres caminos que existen en este momento sobre Edmundo Jacobo y los que también se van a dar sobre el Plan B en su conjunto. Muchas gracias, diputado. Pues sí, como dice usted, ahí son muchos, está un poco enredado, pero quedan muy claros a partir también de lo que usted está explicando. Yo quería preguntarle en particular de esto que vimos el día de ayer, de esto de la magistrada Carolina Alcalá, esto que argumentó en torno a que pues Edmundo Jacobo podría tener daños y perjuicios, ¿no? De difícil reparación, así fue lo que ella señaló, si se le separa de su cargo, ¿no? Dice, fue electo y bueno, también dan a conocer ya en esta resolución, fue electo de febrero de 2020 a febrero de 2026 y dice ella, esto podría, por lo tanto, como fue electo, podría causarle, insistimos aquí, daños y perjuicios de difícil reparación. ¿Qué decir sobre esto? Y bueno, entendemos que esta pues, resolución que tuvo la magistrada Carolina Alcalá junto con Sergio Ursúa y Edwin García, pues esto se tendrá que llevar a cabo, o sea, es decir, Edmundo Jacobo regresará inmediatamente a su puesto en función. También esa es una duda, diputado. Sí, ok. Esa es una leyenda que siempre incluye las suspensiones. La suspensión tiene por objeto mantener la sustancia del juicio mientras se resuelve el fondo. Porque precisamente si tú dejas correr el juicio, que tarde 6 meses o un año, puede que el valor que se está intentando proteger mediante el amparo simplemente se pierda. Te pongo como ejemplo una persona que esté pues enferma de gravedad y requiera un tratamiento. Si no le concedes una suspensión, pues ya para cuando resuelvas el juicio es probable que eso ya sea irreparable, difícil reparación. Te voy a poner un ejemplo muy práctico de lo que ocurre en amparo. Supongamos que hay un restaurante o un centro nocturno y llega la autoridad y suspende el funcionamiento del restaurante porque tenía sobrecupo, porque no había un extintor, porque cualquier cosa, medidas de protección civil. Va a ir el apoderado legal de esa institución mercantil, de ese establecimiento, y va a presentar una licencia ante el juez. Eso, ¿sabes qué? A mí el ayuntamiento me dio una licencia para funcionar que tiene la vigencia de un año y yo tengo permiso para desarrollar la actividad A, B y C. Lo va a ver el juez de distrito y va a decir, bueno, este establecimiento cuenta con una licencia para funcionar. Sin entrar al fondo del asunto, a mí me parece que aquí hay un documento que dice que esto puede seguir caminando. Y en ese momento otorga una suspensión. Así es como funciona en derecho administrativo. Las suspensiones provisionales no siempre se confirman en definitiva y las suspensiones definitivas no siempre implican que se gane el juicio en el fondo, pero de manera provisional les permite funcionar.
Yo creo que sería un riesgo para Jacobo regresar en este momento, porque lo único que tiene es una suspensión definitiva que se puede revocar o confirmar dentro de algunas semanas cuando se analice eh, en la audiencia la suspensión definitiva. Yo creo que su momento para regresar, si quiere hacerlo, va a ser en el caso de que se confirme la suspensión definitiva, porque esa quedaría vigente hasta que se resuelva el juicio. Pero para él sería muy arriesgado regresar en este momento, porque si en 2 semanas le niegan la definitiva, pues se tendría que volver a ir hasta que le resuelvan el fondo del asunto, del juicio. Yo tampoco creo, por ejemplo, que el presidente del INE se quiera arriesgar a realizar en este momento una exhibición de esa suspensión, por ejemplo, convocar a una sesión extraordinaria del Consejo General del INE y demás, porque siento que está endeble frente a los cuestionamientos reiterados de la ciudadanía. Es probable que en lo que resta del mes el Consejo General no sesione y que la siguiente sesión sea el día que se vaya o un día antes de que se vaya para despedirlo, digamos, en cuanto a sesiones. Y en cuanto a designaciones, firmas y otras atribuciones que tiene el secretario ejecutivo, yo creo que van a dejar que el secretario ejecutivo que está provisionalmente siga funcionando. Pero insisto en que la solución a todo este conflicto y recovecos es que la Suprema Corte sea la que en definitiva resuelva este asunto. Ya, pues gracias, gracias, diputado Hamlet García, y gracias además por la explicación que a pesar de ser compleja de este caso, pues fue una explicación pedagógica que sí permite tener más elementos y particularmente que siempre pensamos en la audiencia, que realmente pues pueda ser entendible para la audiencia, pues de qué estamos hablando aquí. Ya nada más en la primera exposición, diputado Hamlet, cuando decía esta parte de que en la parte interesante que mencionaba, que se podía abrir la posibilidad, y esa es la parte en la que me perdí un poco, de que alguien puede solicitar que pueda ser atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién lo solicita? ¿Y quién tendría que dar esa autorización de que pueda ser atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y en términos reales también, ¿cuál es el escenario que ustedes están viendo más allá de una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es los escenarios reales que uno puede estar viendo ahí? ¿Cuáles serían en los escenarios reales que ustedes están viendo? Yo pensando un poco en la manera en cómo se conduce el presidente del INE o Jacobo, Edmundo Jacobo, pues a mí no me sorprendería realmente que si puede regresar 15 días, regresaría 15 días y luego se vuelve a salir y luego vuelvo a intentar entrar. No me sorprendería en lo absoluto que tomaran esa decisión, pensando también en shows mediáticos y demás, pero pues no sé, esas serían mis preguntas. Sí, ok. Eh, lo que se resolvió es la suspensión provisional, pero sigue la definitiva. Ahí el análisis es un poco más profundo. Digamos que hay 3 grados. En la suspensión provisional, el análisis es somero, es superficial. En la suspensión definitiva sí se hace una ponderación un poquito más profunda de los derechos y ya en la sentencia de fondo del juicio de amparo se entra al estudio de todos los puntos que se plantearon. Esos son, digamos, los 3 niveles. Lo que se resolvió ahora es el nivel 1. Viene el nivel 2 y aquí hay 2 opciones. Que nieguen la suspensión definitiva, entonces nosotros pues vamos a estar conformes con eso, o que concedan la suspensión definitiva a Jacobo para que pueda regresar hasta que se resuelva el fondo del juicio. Si eso ocurre, hay un recurso que puede presentar el Poder Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica, porque en este amparo pues está demandada la Cámara por la aprobación, pero el Poder Ejecutivo por la publicación del decreto. Ahí la Consejería Jurídica de la Presidencia podría aprovechar la oportunidad para solicitarle a la Suprema Corte que atraiga este amparo en revisión por la negativa de la suspensión definitiva o por la concesión de la suspensión definitiva. Y entonces ahí ya va a ser la primera oportunidad para que tenga conocimiento la Corte. Y va a pasar lo mismo con otros recursos que se están planteando en todo el país.
para evitar que en un lugar digan una cosa y en otro lugar digan otra, la Corte ya en la ley de la industria eléctrica suspendió todos los juicios a nivel nacional y resolvió las controversias constitucionales. Una vez que ya definió el criterio, ya dejó que los juicios corrieran. Esto va a ser importante. Y luego sobre lo que queremos, lo que es posible contra lo que queremos. Bueno, yo veo 3 puntos que van a ser discutibles en la Corte en el plan B. Este es uno, el tema del secretario ejecutivo, porque ahí van a tener que valorar si la Cámara podía o no cesar de sus funciones al actual director, o si tendría que seguir el que está hasta que termine su periodo del 2026. El segundo punto de contraste va a ser en el voto de mexicanos desde el extranjero, porque nosotros aprobamos que puedan votar con matrícula y con pasaporte, además de INE. Y ahí el INE dice que solamente deberían votar los mexicanos con credencial de elector. La Corte va a tener que decidir entre maximizar el derecho de los migrantes o restringirlo y que se quede la credencial como el único instrumento para votar. Otro punto tiene que ver con las acciones afirmativas, si 25 son suficientes o no son suficientes. Y el último con la estructura del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, para las juntas locales que existen en las 32 entidades, se redujeron los vocales de 5 a 3, pero a nivel distrital la reducción fue de 5 a 1. Es probable que la Corte diga que es excesivo pasar de 5 a 1 y que le parezca adecuado pasar de 5 a 3, y entonces lo regrese a la Cámara para que también las distritales se queden en 3. De hecho, en la discusión interna que tuvimos en el grupo parlamentario, pues varios advertimos este riesgo y consideramos que el 3 podría ser un punto intermedio entre lo que se buscaba y lo que se tenía, precisamente para prevenir esto en la Corte, pero no hay ningún riesgo porque lo único que puede ocurrir es que la Corte lo regrese y diga, uno es muy poco, ponle que sean 3, y de todas maneras ganamos porque hubo una reducción de 600 vocales en el país que son costosísimos. Yo creo que estos serían 4 puntos que están a discusión en la Corte. Me da mucha esperanza la contradicción de criterios que resolvió la Corte en la sesión del 7. Vale mucho la pena porque les puso un regaño muy interesante a la Sala Superior y por ende al INE. Porque ya les prohibió utilizar este tema del modo honesto de vivir como un mecanismo de coerción y de sanción a los aspirantes, incluidas las corcholatas. Ya no van a poder utilizar las sanciones administrativas para después, digamos, sacar tarjetas amarillas para después decir, no, tú ya llevas 3 faltas, estás expulsado, no puedes competir. Digamos que en términos coloquiales eso es lo que estaba buscando el INE. Y el tribunal les dijo, ¿sabes qué? La Suprema Corte, no puedes hacer eso porque solamente el legislador puede crear sanciones. Y la primera parte del plan B está enlazada con esto, porque fue la ley de comunicación social con la ley de responsabilidades. Entonces nosotros vinculamos la libertad de expresión de los servidores públicos con el derecho a la información de la ciudadanía y se puso en la ley de responsabilidades que quien tiene que sancionar es el contralor de cada área donde esté el servidor público, no el INE. Nosotros podemos enlazar esto que aprobamos con lo que la Suprema Corte votó el 7. Y me da muchas esperanzas de que se va a confirmar entonces esta primera parte del plan B, que fue publicada desde diciembre. Esos serían los puntos, Ernesto. Muchas gracias, diputado Hamlet. Se acabó el tiempo, pero nada más una última pregunta muy rápido. Esto que en la mañana tocaba el presidente cuando habló de Edmundo Jacobo, lo refirió a él como Porfirito, ¿no? Y dijo, bueno, cómo no se van a amparar y va a seguir cobrando esos sueldos altísimos. Pero justo esto, y regreso a esto, diputado, de lo que determina la magistrada Carolina Alcalá, es lo contrario, ¿no? Dice ella, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Se le podrán dañar o se le podría causar daños y perjuicios de difícil reparación. Frente a este otro argumento que está diciendo el presidente, él regresa para seguir cobrando y mantener estos privilegios. ¿Qué decir sobre esto, diputado Hamlet? Hay que ver el texto completo de la suspensión. En ocasiones se toman decisiones por los jueces que protegen las remuneraciones de los servidores públicos y le dicen a la institución, tú le tienes que seguir pagando su salario, pero no lo restituyen plenamente en sus funciones. Pueden darse
las tres combinaciones. Ujú. Con esto te quiero decir que incluso si no toma el cargo de nueva cuenta, podría estar recibiendo el salario, eso es posible y sí se dictaron suspensiones en otras ocasiones. Pasa con los casos que tienen los servidores públicos con las contralorías, muchas veces. Sí, O sea, podría Sí, seguir recibiendo el salario entonces. sí puede Wow, seguir recibiendo el salario, sí, qué sí, sí. barbaridad. sí, que de veras causa indignación, de veras esta manera de conducirse. Y sobre esto mismo, Hamlet, que te está preguntando Violeta, em, si el fallo fuese adverso contra él sigue cobrando, pero no tendría que haber una devolución si fuese adverso, porque mientras está el proceso, pues él sigue teniendo sus derechos de salario y demás. Eso es así, ¿verdad? Sí, aquí hay otras tres opciones. O, por ejemplo, le dieron la provisional, eso desde mi perspectiva le alcanza para seguir cobrando. Si le conceden la definitiva, va a poder seguir cobrando. Si no le conceden la definitiva, no podría cobrar. Y ya si en el fondo del juicio se resuelve, oye, ¿sabes qué? Aunque te dimos la provisional y la definitiva, tú no tenías razón. Yo no he visto en algún precedente que les digan, devuelve lo que te estuvimos pagando mientras tuviste la suspensión a tu favor. Es como en una obra de construcción. Si suspenden la edificación de un inmueble, ¿no? Un edificio, y digamos que tú ibas en el piso 3 en la construcción, cuando la autoridad suspendió la obra y luego te fuiste a tribunales, te concedieron una suspensión. Mientras duró la suspensión, tú construiste el piso 4, 5 y 6, pues ya cuando te den la sentencia definitiva no te van a decir, ¿sabes qué? Demuele esos 3 pisos que construiste cuando tenías la Bueno, suspensión. A menos que la materia del juicio sea el número de niveles, pero no me refiero a eso, sí. sino a un proceso ordinario. No, y mira, yo sé que esto es en realidad es lo de menos, si cobra meses más o menos, es lo de menos, lo importante y el fondo es precisamente la construcción y la elaboración y la aprobación de este llamado Plan B. Y esto más bien lo coloco como por una cuestión ética y moral, ¿no? De parte de un funcionario que quiere seguir cobrando y que pues ahí valdría la pena también tener esa información para saberlo y que hay que hacerlo público porque también esto permite ver y perfilar pues cuáles son realmente parte de los intereses que tienen pues estos exfuncionarios que todavía que no quieren dejar de serlo. Pues abogado y también diputado, muchísimas gracias, diputado Hamlet García, por tomarnos la llamada y muchas gracias por la claridad a la hora de explicar este caso de Edmundo Jacobo. Muchas gracias, Ernesto, Violeta, que tengan muy buen día. Un saludo a toda la audiencia. Muy lindo día, diputado. Muchísimas gracias. Gracias. Qué barbaridad, Violeta, qué descaro. De veras que sí genera indignación, ¿no te parece ver esta manera de conducirse? Sí, y hay que recordar a la audiencia esto que tú decías, ¿no? Son 161,000 pesos, pero no solamente es eso, ¿no? Ya netos mensuales, no solamente es eso, es lo que ha estado diciendo el presidente, es esto que mantuvieron, ¿no? Del seguro de gastos médicos mayores, muchos otros privilegios, por ejemplo, esto del seguro de separación individualizada que se eliminó del resto de la administración pública y aquí se mantuvo. Ellos se ampararon para seguir manteniendo estos privilegios y que, bueno, en este caso, el seguro de separación individualizada, el día que ellos decidieran irse, pues bueno, tendrán un recurso muy, muy oneroso, Ernesto, por la cantidad de años que han estado ahí. Y bueno, eso tiene un costo. El otro día el presidente hablaba de los costos tanto del seguro de separación individualizada, lo que nos cuesta a todos los mexicanos, y también el seguro de gastos médicos mayores, lo que nos cuesta de ellos que se ampararon, que ya no aceptaron, ¿no? Como el resto de la administración pública, de que desaparecieran esos privilegios, Ernesto. Sí, y además aquí publicamos precisamente una investigación que primero había hecho Leonardo Peña y que después una investigación también muy ampliada de Violeta Núñez, también con respecto pues de los ingresos y estas formas exorbitantes que tienen los funcionarios del INE, que si de algo se han distinguido también,
pues es de pelear por todos esos privilegios como ninguna otra institución, y vaya que otras también lo han peleado, pero nadie como Lorenzo Córdoba y compañía, y alguien aquí de la audiencia que de verdad me parece un término adecuado en lugar de Edmundo Jacobo, Inmundo Jacobo, alguien colocaba Dorotea Vázquez. Pues a veces de veras es que uno ve esta manera de conducirse, es que es tanto el descaro y el cinismo que de veras que sí da mucho coraje, Violeta.